Ejemplo de balance de materia en un proceso de separación de metales en una planta de reciclaje de PET. En una planta de reciclaje de PET se procesa una corriente de desechos que contiene un 60% de PET, polietileno tereftalato, 20% de metales ferrosos y 20% de metales no ferrosos. La corriente de entrada a la planta es de 500 kilogramos por hora. Los desechos se someten a un proceso de separación que produce tres corrientes: una rica en PET, una rica en metales ferrosos y una rica en metales no ferrosos. Determina la cantidad de PET en la corriente de entrada, determina la cantidad de metales ferrosos en la corriente de entrada, determina la cantidad de metales no ferrosos en la corriente de entrada. Si la corriente rica en PET contiene un 95% de PET, ¿cuál es el flujo de esta corriente? Si la corriente rica en metales ferrosos contiene un 90% de metales ferrosos, ¿cuál es el flujo de esta corriente? Determina el flujo de la corriente rica en metales no ferrosos, asumiendo que todo el material se recupera en las tres corrientes de salida. Acá tenemos un proceso de separación en el cual es alimentado con 500 kilogramos por hora en el flujo de alimentación y tenemos una mezcla de tres componentes, donde nos describen la composición másica del PET en el flujo de alimentación es igual a 60%, que vamos a escribirle aquí como fracción, como 0.6. En cuanto a la composición másica de los metales ferrosos, que lo vamos a escribir como WFE, en la corriente de alimentación es igual a 0.2 o 20%. Y la corriente de no ferrosos, vamos a escribir LFE, en el flujo de alimentación es del 20%. En el primer punto se solicita determinar el flujo de PET en la corriente de alimentación. Sería la primera variable a determinar. Sabemos que un flujo individual sería igual a la composición másica de ese flujo por el flujo total. Entonces aquí tendríamos el flujo de PET en la corriente de alimentación sería igual al flujo total, que es decir, F sub A, por la composición másica del PET en esta corriente de alimentación, lo que sería igual a 500 kilogramos hora por 0.6 como fracción másica, y aquí obtendríamos que el flujo de PET en el flujo de alimentación es igual a 300 kilogramos por hora. Vimos acá en nuestro diagrama de bloques para ir organizando la información como 300 kilogramos por hora. En el segundo punto se solicita determinar la cantidad de metales ferrosos, entonces sería el flujo de ferrosos en el flujo de alimentación. Entonces aquí sería que el flujo de ferrosos en la corriente de alimentación es igual a el flujo de alimentación por la composición másica de ferrosos en dicha corriente. Entonces, esto sería igual a 500 kilogramos por hora por 0.2. Aquí tendríamos entonces que el flujo de ferrosos en la corriente de alimentación es igual a 100 kilogramos por hora. Que si lo organizamos acá en nuestro diagrama de bloques, lo escribimos como 100 kilogramos por hora. En el tercer punto debemos determinar el flujo de no ferrosos en el flujo de alimentación. Entonces aquí tendríamos que el flujo de no ferrosos en la corriente de alimentación sería igual a el flujo de alimentación multiplicado por la composición másica de los no ferrosos en el flujo de alimentación. Esto sería igual a 500 kilogramos por hora por 0.2. Es decir, el flujo de no ferrosos
en la corriente de alimentación es igual a 100 kilogramos por hora, que lo escribimos entonces en nuestro diagrama de bloques. En el cuarto punto nos dicen que si la corriente rica en PET contiene un 95% de PET, ¿cuál es el flujo de esta corriente? Entonces vamos a llamar a esta corriente como F sub P, que es la corriente rica en PET, como lo que vamos a determinar, y sabemos que la composición másica de PET en esta corriente, en F sub P, es del 95%, en fracción sería 0.95. Aquí vamos a hacer una suposición de que el PET se recupera al 100% en esta corriente que está rica en PET. Entonces, a partir de la definición de composición másica, sabemos que la composición másica del PET en el flujo rico en PET va a ser igual a el flujo individual de PET en la corriente rica en PET dividido entre el flujo total FP. De aquí podríamos despejar FP, que es lo que nos solicitan determinar. Entonces aquí tendríamos que FP es igual al flujo de PET en la corriente rica en PET dividido entre la composición másica del PET en la corriente rica en PET. Reemplazando los valores que conocemos, sería igual al flujo de PET en la corriente F sub P. Aquí suponemos que todo se recupera en esta corriente, por lo tanto sería igual a 300 kilogramos por hora dividido entre la composición másica de PET en el flujo F sub P, que es de 0,95, que esto es igual a 315,79 kilogramos por hora. Que si lo escribimos acá en nuestro diagrama de bloques, quedaría como 315,79 kilogramos por hora. Si la corriente rica en metales ferrosos contiene un 90% de metales ferrosos, ¿cuál es el flujo de esta corriente? Suponiendo que todo el material ferroso se va a recuperar en esta corriente, tendríamos, partiendo de la definición de composición másica, tendríamos la composición másica de ferrosos en la corriente en el flujo rico en ferrosos, sería igual al flujo individual de ferrosos en la corriente rica de ferrosos dividido entre el flujo total de esta corriente, F sub F. De acá, como queremos determinar el flujo de la corriente rica en ferrosos, sería igual a el flujo individual de ferrosos en esta corriente dividido entre la composición másica de ferrosos en el flujo rico en ferroso. De acá tendríamos que el flujo rico en ferrosos es igual a 100 kilogramos hora, porque aquí estamos afirmando que todo el material que ingresó por el flujo de alimentación va a salir en esta corriente, dividido entre la composición másica, que es de 0.9, lo que es igual a 111,11 kilogramos por hora. Entonces aquí, partiendo de la ley de la conservación de la masa, donde tenemos un escenario de un sistema abierto en estado estacionario, tendríamos que el flujo de alimentación, que en este caso es F sub A, es igual al flujo rico en ferrosos más el flujo rico en PET más el flujo rico en metales no ferrosos. Acá el flujo que se pide determinar es el flujo de metales no ferrosos, que despejando sería igual al flujo de alimentación menos el flujo de ferrosos menos el flujo de PET. Que aquí diríamos que el flujo de no ferrosos es igual a 500 kilogramos por hora menos 111,11 kilogramos por hora menos 315
15,79 kilogramos por hora. El flujo de no ferrosos es igual a 73,1 kilogramos por hora. Y acá, colocando nuestro diagrama de bloques, sería que el flujo de no ferrosos, 73,1 kilogramos por hora. Como ingenieros químicos tenemos la responsabilidad de desarrollar proyectos donde se tenga en cuenta la economía circular. Es muy importante reciclar el material que es un desperdicio de todo lo que usamos diariamente como seres humanos. En este ejemplo se ve un proceso de separación de PET donde podemos recuperar un material que es considerado como un desecho y que normalmente iría a un relleno sanitario o peor aún al océano. Usando principios físicos como el magnetismo y como las corrientes de eddy current, podemos lograr separar los demás contaminantes de una corriente rica en PET y poder alimentar este material a un proceso donde se pueda obtener nuevamente el material con las características requeridas para ser usado en la industria. Muchas gracias por ver este video y te invito a suscribirte al canal.